De estar aquí nuevamente. Amén. Delante de ustedes, hermanos, que el Señor me da este privilegio nuevamente de poder traer su palabra y el sentir que ha puesto en mi vida, en mi corazón, para poder compartirlo con ustedes, hermanos. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a buscar Jeremías 33 del 1 al 3. Jeremías capítulo 33 versículos del 1 al 3. Y vamos a estar reflexionando bajo el tema ahora sí podemos ver. Aleluya. Ahora sí podemos ver. Gloria al Señor. Jeremías 33 versículos del 1 al 3. Cuando lo tengamos, me dan fuerte amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios. Lo leemos todos juntos. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Gloria al Señor. Tomamos asiento, hermanos. Como decía, vamos a estar reflexionando para el tema ahora sí podemos ver. Gloria al Rey. Vamos a hacer un pequeño repaso, hermano. Vamos a recordar un poco nuestra educación básica o primaria en otros países, hermano. Nuestra educación básica, vamos a recordar un poco. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Por medio de qué percibimos las imágenes? ¿Por medio de qué? Por medio de la vista, ¿verdad? Por medio del ojo. Ok. Pero realmente hay algo más, hermanos. Realmente, ¿cómo ven los ojos? El color. ¿Cómo es que el ojo percibe el color y los objetos? O sea, vemos con los ojos, sí. Sí. Pero hay algo más que nos permite ver, hermano, esas imágenes. El color tiene su origen en la luz del sol. El color tiene su origen en la luz del sol. Todos los colores están presentes en la luz blanca, como el arco iris. Cuando ustedes hemos visto un arco iris, es que la luz del sol ha reflejado todos los colores que existen en la luz del sol, hermanos. La luz va desde la fuente, que es el sol. Vamos a hacer así, quiero resumírselo un poco para que lo entendamos. La luz va desde la fuente, que es el sol, hasta el objeto, ya sea una planta, una piedra, lo que sea, hermano, hasta el objeto viaja la luz y finalmente al receptor. O sea, la luz viaja al objeto y esa luz rebota hacia el receptor, que es el ojo, hermano. Ese es el receptor, hermanos. El ojo necesita cierto grado, cierto nivel de intensidad de luz para que la retina pueda convertirla en imágenes. No sé si me van a entender, hermano. El ojo necesita un cierto grado, un nivel de intensidad de luz para que la retina pueda convertirla en imágenes. Entonces usted y yo miramos gracias a la luz del sol. Porque si el sol no alumbrara, usted y yo no viéramos ningún objeto, no viéramos nada. No viéramos nada. ¿Por qué? Porque la luz es que nos permite al ojo ver esas imágenes, ver esos objetos, hermano. Es la luz del sol que nos ayuda a ver los objetos, las imágenes. Usted y yo vemos gracias a la luz, como decía, que es reflejada hacia los objetos y a todo lo que existe. De nada sirve, hermanos, tener ojos si no podemos ver la luz. De nada sirve, hermanos. Solo póngase a pensar. Si se va la luz ahorita, queda todo oscuro, ¿qué vamos a ver? Nada. Porque sea como sea esta luz artificial, que es la luz eléctrica, nos ayuda a ver, hermanos. Hace la función como del sol, hermanos. Y esa luz refleja, digamos, en la silla y usted vemos que la silla es color blanco. Entonces usted y yo vemos gracias a la luz, hermano. En el principio de la creación, Dios creó la luz. Allá en Génesis 1, capítulo 1, quiero que me acompañen. Génesis 1, versículos del 1 al 4. Como les decía, todos los colores están en la luz del sol. Los colores más oscuros absorben toda la luz del sol, hermanos, y solo vemos los más oscuros. Los colores más claros no absorben toda la luz del sol y cabal reflejan los colores que hay. Entonces la luz del sol es que nos permite ver. Como decía Génesis
capítulo 1, versículo del 1 al 4. En el principio Dios creó la luz, y dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Hasta ahí nos quedamos hasta el 4, ¿verdad? Y vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces el Señor creó la luz en el principio de la creación, ¿verdad, hermano? Amén. Eso ya lo sabemos todos nosotros, hermano. Pero ese dice en el versículo 1, que creó los cielos y la tierra, y en el versículo dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En este versículo, hermano, quiero que nos tengamos un poco. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esta es la condición del ser humano cuando la luz de Cristo no ha sido reflejada en él. Amén, así es. La tierra estaba desordenada y vacía, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero había algo especial aún a pesar en esas tinieblas, dice el versículo: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había tinieblas, estaba desordenada, estaba vacía, pero el Espíritu de Dios se movía y se movía. Entonces, como yo, esta es la condición del ser humano cuando no conoce a Jesús, cuando la luz del Señor no ha sido reflejada en él, se encuentra desordenada y vacía. Y aparte de eso, está cubierta de tinieblas, porque la luz de Cristo no ha sido alumbrada en él, hermanos. No ha sido alumbrada en él. Como decía, en el versículo 2 habla mucho de la condición del ser humano. Habla mucho, ¿por qué? Porque como está desordenado y vacía en tinieblas, el ser humano no puede ver realmente lo que está haciendo. Cuando usted y yo no conocíamos a Cristo, andábamos en tinieblas, hermanos. Estábamos en tinieblas, nuestra vida estaba desordenada y estaba vacía. Porque por más que diga el ser humano, el hombre que no conoce a Cristo, que es feliz, es mentira, hermanos. Él está vacío por dentro y lleva una vida desordenada. Está en tinieblas, realmente no está viendo con los ojos. No mira, hermano, tiene ojos pero no ve. Como les decía, es la condición del ser humano. Mira, pero realmente está ciego por la culpa del pecado, como dice allá en Isaías 59. Se lo voy a leer, hermanos. Isaías 59, versículo del 9 al 10, y dice la palabra de Dios: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz y he aquí tinieblas resplandores. Y rectitud esperábamos luz y he aquí tinieblas resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Oye, hermanos, esa es la condición del ser humano cuando realmente no ha conocido a Cristo, cuando la luz de Cristo no ha sido alumbrada en la vida de él. Andamos a ciegas, hermanos. Solo póngase a pensar, un ejemplo: cuando usted está durmiendo en la noche y se levanta sin encender una luz, normalmente uno ya sabe dónde están las cosas en la casa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si alguien mueve una silla y la pone en el pasillo? Se tropezó, golpea con él, más si se da en el dedo chiquito del pie. Eso duele, hermano. Entonces, usted y yo andábamos así cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Andábamos a ciegas, palpando, viendo ahí, aunque pensábamos que mirábamos, pero realmente no estábamos viendo. No estábamos viendo. ¿Por qué? Porque andábamos a ciegas. ¿Por qué? Por el pecado que moraba en nosotros. Sí, posiblemente todavía hay ciertos pecados que todavía moran en nosotros, hermanos, pero es una lucha constante que tenemos contra esos pecados. Eso no quiere decir que el pecado nos señorea, se señorea sobre nosotros. No, dice la palabra que el pecado ya no se señorea sobre nosotros, sino que Cristo señorea sobre nosotros. Y como Él venció el pecado, entonces usted y yo ya no le obedecemos al pecado, sino que luchamos contra él. Aunque tengamos la tentación ahí, pero ahora podemos ver que eso no es correcto, que eso no le agrada a nuestro Señor Jesucristo, hermano. El hombre es guiado por otro ciego, hermanos. El hombre es guiado por otro ciego, hermanos. Como dice allá en Lucas 6:39, dice, 6:39 dice:
Y decía el Señor, y le decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar otro ciego? No, caerán ambos en el hoyo. ¿Por qué le digo que éramos guiados por otro ciego, hermano? Porque muchas veces ustedes nos dejábamos llevar por las demás personas. Así es. Nos dejábamos llevar por lo que los otros hacían, entonces también nosotros queríamos hacer. ¿Por qué? Porque no teníamos el entendimiento, no podíamos ver realmente que eso no era correcto. Sí. Porque antes de llegar al Señor, hermanos, todo lo que hacíamos para nosotros era normal. Para el ser humano que no conoce a Cristo, todo lo mira normal, pero realmente no está viendo las cosas como son. No está viendo las cosas como realmente son, porque solamente llegando a Cristo es que realmente empezamos a vivir, hermano. Eso es realmente donde empezamos a ver las cosas como son. Porque no sé usted, pero yo cuando me pongo a veces a ver todo lo que el Señor ha creado, hermano, usted no se asombra, no se maravilla. Claro. Cuando usted va a un lugar, digamos, a una cierta altura, digamos, allá los planes, y se pone a ver en el mirador todo lo que el Señor ha creado. Realmente, yo no sé usted, pero yo me pongo a pensar: Señor, qué poderoso eres, o sea, qué grande eres, todo lo que has creado, todo lo que has hecho. Y realmente ponerse a pensar lo detallado que ha sido el Señor en todas las cosas que ha hecho, hermano. O sea, como de una semilla nace una planta, después un árbol y da fruto. O sea, realmente antes yo no miraba eso, no entendía eso, lo poderoso que era el Señor, hermano. Y allá afuera mucha gente no le entiende y no entiende porque realmente no quiere ver. Se le habla de Cristo y no quieren, hermano, realmente que la palabra le quite esa venda que tiene nosotros. Pero entonces yo me pongo a pensar: ¿cómo ha sido tan detallista, tan cuidadoso el Señor en crear las cosas, hermanos? O sea, usted póngase a imaginar y analice. O sea, es algo grande, es algo maravilloso. Y solo Dios lo puede hacer, nadie más, hermano. La ciencia, hay muchos científicos que dicen que esto fue creado por un accidente, que no sé qué. No, es mentira, hermanos. Pero hay muchos científicos también que son cristianos. Gracias solamente a los verdaderos científicos que se han metido a estudiar bastante, a averiguar, muchos han alcanzado la salvación porque realmente han entendido y Dios les ha abierto los ojos que solamente Él lo podía hacer. Amén, aleluya. Porque hay muchos científicos realmente que son cristianos, hermano. Muchos. No todos los científicos son ateos, hermano. Hay varios científicos. Ahorita no me viene un nombre a la mente, pero hay varios científicos que son cristianos. Y ellos se ponen a debatir con otros científicos para hacerles ver que realmente están equivocados. Porque imagínense, pónganse a pensar cómo nos creó Dios en el vientre de nuestra madre. O sea, imaginen que de 2 células tan chiquitas, hermanos. Ahora usted y usted así tan hermosos, ¿verdad? Aleluya. O sea, es algo maravilloso, hermano. Es algo grande que solo Dios lo puede hacer, hermano. Pero como le decía, muchas veces usted y yo, antes de llegar a Cristo, habíamos guiado por otros ciegos porque nos dejamos llevar por lo que los demás hacían. Venite, vamos a tomar. Ahí va uno. Venite, vamos a hacer esto. Ahí va uno. O sea, realmente éramos guiados por otros ciegos, hermano. Y como dice la palabra de Dios, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No, hermano, hablando espiritualmente, no. Sí podemos ver un cieguito que va con otro cieguito ahí, va con el bastoncito. Y gracias al Señor porque les ha puesto también, o sea, les da un sentido ahí para que ellos puedan caminar. Pero esto hay que pasarlo al lado espiritual, hermanos. Ellos no nos pueden guiar a nosotros, hermanos. Muchas veces nos dejamos guiar por ellos. Muchas veces usted y yo nos dejamos guiar por lo que nos dicen ellos, hermanos, allá afuera, y se nos olvida que el Señor nos ha revelado su palabra. Se nos olvida que nos ha dado la vista realmente, porque antes usted y yo no mirábamos. Entonces, pero vemos que al impío le va bien. A ver, ¿qué está haciendo? Yo quiero hacer también lo que él está haciendo. Pues la palabra dice que no hay que fijarnos en lo que el impío hace, sino que él va a tener su recompensa, pero nuestra recompensa ya no fue dada, hermano. Aleluya. Usted y yo la podemos ver, la podemos palpar, hermano. Cuando nos arrodillamos a nuestro Señor y sentimos su presencia, hermano, ahí sentimos el poder y su gloria y estamos experimentando que Dios sí es verdadero. Amén. Porque realmente las cosas que no se ven son las más reales. Aleluya. Las cosas que no se ven son las más reales, hermano. ¿Por qué? Porque somos testigos fieles. ¿Qué éramos antes, hermanos? Pecadores, bueno, le hacíamos muchas cosas. Pero ahora, sea como sea, hermanos, ya no somos como antes. Hemos cambiado y podemos ver eso en nuestra propia vida, hermano. Porque déjame decirle que usted y yo sabemos
¿Qué es lo que hicimos antes? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Alabando a nuestro Señor. Amén. Dándole la gloria a Él, hermano. Y Aleluya. eso es lo maravilloso, de que el Señor nos devuelve la vista y nos aparta de ese ciego que nos guiaba, hermanos. Nos guiaba otro ciego, hermano. ¿Cómo no se va a perder el ser humano si no ve hacia dónde se dirige, hermano? Así es. O sea, ¿cómo nos va a guiar alguien que está ciego? No puede, porque no sabe a dónde dirige. Pero usted y yo sí sabemos dónde nos dirigimos, Amén. hermano. Usted y yo sabemos dónde van esas personas Aleluya. también. Por eso usted y yo también tenemos que hablarle la palabra del Señor. Amén. Que el Señor tenga misericordia de las Así personas, es, hermano, Señor. para que ellos puedan entender y comprender y también ver y palpar lo que el Señor hace en la vida de cada uno. Aleluya. Porque allá afuera hay muchas personas que ven lo que éramos antes y lo que somos ahora, hermano. Así es. Pero aún así no quieren nada de Cristo, hermano. Aún así no quieren nada de Cristo, hermano. Pero ellos no saben, y aunque tal vez sepan y han escuchado, hermanos, que van hacia una condenación eterna, no quieren ver la realidad. Ellos quieren disfrutar el momento, como más que todos los jóvenes que dicen, ay, estoy joven, tengo que disfrutar. Ay, cuando estoy viejito, voy a la iglesia, dicen. Y así dicen muchos jóvenes, hermano. Yo le digo porque yo he escuchado esas palabras, que así dicen muchos jóvenes. Nos dejamos llevar por las influencias y corrientes de este mundo, muchas veces siendo cristianos. Sí, hay aflicciones, preocupaciones, hermano. Hay responsabilidad de tantas cosas, hermano. Pero primeramente está el Señor, hermano. Primeramente hay que poner las cosas en las manos de Él, hermano. Primeramente hay que darle la gloria y la honra a Él. Primero hay que alabarle y adorarle y después pedirle, hermano. Aleluya. Porque primero es adorar a nuestro Señor. Primero darle la gloria y la honra, darle las gracias. Y después, como hijos que somos de Él, pedir lo que estamos necesitando. Así es. Eso es lo primordial, hermano. Y eso solamente Él nos ha podido enseñar. Y ahora podemos ver que eso es lo que a Él le agrada, hermano. Antes usted y yo no podíamos ver esas cosas, porque dice la palabra que nadie va a entender las cosas espirituales si no es con el Espíritu. Y gracias a Dios que usted ahora sí podemos ver esas cosas espirituales, porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado, hermano. ¿Quién guía este mundo caído, hermano? ¿Quién lo guía, hermanos? Dice ya en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oye, hermano, Satanás es el que guía a este mundo caído. Usted y yo lo sabemos, hermano. Usted y yo lo sabemos que Él guía este mundo, hermano, en tinieblas. Y muchas pueden decir, no, pero es que, ¿cuál mundo en tinieblas? Si hay luz y esto y lo otro. Sí, pero que estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando espiritualmente y mucha gente tal vez allá afuera no lo puede entender, hermano, porque solamente lo va a entender cuando venga a los pies de Cristo, hermano. Así que usted y yo lo que tenemos que hacer es hablarle de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Porque mucha gente, hermanos, hablándole de lo que uno pasó, dicen, y eso era antes, y eso hacía antes, sí, eso hacía antes, pero gracias a Dios que ya no lo hace. Y entonces eso queda en las personas, hermano, y dice, wow, dice, porque yo he conocido muchas personas que yo les contaba mi testimonio y me dicen, sí que eres tremendo, me dicen. Y le digo, sí era tremendo, pero gracias al Señor que hoy estoy esforzando y luchándome por ser mejor las cosas. Gloria a Dios. No soy perfecto, sí, le digo, pero estoy esforzándome cada día por ser las cosas mejores. Y realmente eso es nuestra lucha diaria, hermano, hacer las cosas mejores, hermano. Entonces, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Gracias al Señor que esa luz se ha resplandecido a nosotros, hermanos. Esa luz se ha resplandecido en nuestro rostro, en nuestras vidas, hermanos, por medio del Evangelio de la gloria de Cristo. Porque realmente solamente el Evangelio es el que hace cambiar al hombre y traernos a los pies de Cristo. Por eso usted y yo estamos aquí ahora, viendo la gloria del Señor, viendo la obra del Señor, viendo cómo el Señor trabaja en cada uno de nosotros, viendo cómo nos va guiando. Gloria a Dios. Realmente solamente la luz de Cristo nos ayuda a ver las cosas. Solamente la luz de Cristo nos guía, hermanos. El Señor nos hace, hermanos, una cirugía, hermanos, profunda a nuestros ojos. Él hace una cirugía profunda a nuestros ojos, hermanos. Y eso lo quiero que me acompañen a leer Juan capítulo 9,
versículos del 5 al 7. Juan capítulo 9, versículos del 5 al 7. Juan 9. Juan 9, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios. Y entre tanto, permítanme, hermano, versículos Juan 9, 5, 7. Sí, ¿verdad? Le digo, entre tanto estoy en la luz del mundo. Eso no. Ok, así. Entre tanto estoy en la luz del mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo, hermanos. Si vemos el inicio del capítulo, hermano, dice que Jesús pasaba y un hombre ciego de nacimiento, y los discípulos preguntaban que quién había pecado, que quién de su padre había pecado para que éste naciera ciego, ¿verdad? Entonces, el versículo dice que Él es la luz del mundo, y dice que dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Quiero que lo tengamos aquí en el versículo 6, y dice: dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva. El Señor, hermanos, tuvo que ensuciarse por nosotros. Él cargó con toda la suciedad de nuestros pecados, hermanos. Él cargó con todo lo malo que usted y yo habíamos hecho. Entonces Él se ensució con el pecado de cada uno de nosotros, hermanos. Por eso dice aquí la palabra: dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva. Y después dice que untó con el lodo los ojos del ciego. Tuvo que agarrar ese lodo, hermanos, esa suciedad, para poder untárselos en el ciego. O sea, Él se untó de suciedad para que usted y yo ahora podamos ser perdonados. Amén. El castigo del pecado fue sobre Él, hermanos. Realmente es algo grande y maravilloso lo que el Señor ha hecho, hermanos, porque Él fue castigado por cada uno de nosotros. Pues realmente Él tuvo que ensuciarse. Imagínense qué inmenso amor, hermanos. Qué inmenso amor que Él se ensució su cuerpo, digamos, su cuerpo de un hombre, para que fuera castigado por Dios para el perdón de nuestros pecados, hermano. Y dice: y untó con el lodo los ojos del ciego. Aquí donde empieza la operación profunda que les digo, hermanos. Y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Y quién es el enviado de Dios? Jesucristo, hermano. Entonces, y dice que fue entonces y se lavó y regresó viendo. Él se ensució por usted y por mí, para que usted y yo ahora podamos ver su gloria, hermano. Él nos hizo una operación profunda, hermanos, en esa ceguera que teníamos, hermanos. Él nos hizo esa operación profunda para que pudiéramos ver la realidad y pudiéramos ver lo hermoso y maravilloso que Él es. Porque usted y yo ahora podemos ver al Señor por medio de los ojos espirituales que tenemos. Ahora usted y yo, aunque cerremos los ojos, podemos sentir su presencia y sentimos que Él es hermoso y maravilloso, porque ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, hermanos. Y vemos cómo Él va obrando día con día en nuestra vida, en nuestra familia, hermanos, con cada uno de nosotros, hermanos. Porque yo también realmente cuando estoy sirviendo, hermano, yo veo cómo usted se quebranta, cómo usted le pide al Señor. Yo digo: gracias, Señor, porque me permite ver estas cosas, y solamente tú me das el privilegio de que yo pueda ver a mis hermanos quebrantados, pidiéndote, suplicándote que los ayudes, que los lleves a tu presencia. Oh, gloria a Dios. Realmente es algo maravilloso, hermano, y yo lo disfruto. Yo le doy gracias a Dios porque me ha dado ese privilegio de servirle. Y yo me alegro cuando lo veo cada uno de ustedes, que nos vamos esforzando y vamos luchando, y hermanos, realmente es algo maravilloso que solamente podemos ver gracias al Señor, hermano. Él nos quitó esa ceguera que teníamos espiritual y nos dio unos ojos nuevos, y ahora podemos disfrutar. Amén.
Así que es algo maravilloso, hermanos. Oh, sí, Señor. Es algo grande, es algo, como decía en Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Amén. Y esto es lo grande que el Señor nos Sí, enseña, amén. hermanos. Su evangelio, Aleluya. su amor, su sacrificio, hermano, Dios. esa compasión, esa bondad, esa misericordia, esa Aleluya. gracia, hermano, son cosas grandes que no conocíamos Amén. y que ahora podemos ver, hermano. Así es. Decir, leíamos al principio los versículos principales de este tema y decía que Jeremías estaba preso. Usted y yo sí estábamos presos también, hermanos. Estábamos presos. Pero clamamos al Señor, hermanos, de nuestra angustia. Clamamos cuando tocamos fondo, porque solamente el ser humano cuando toca fondo es que puede realmente clamar al Señor. Amén. Porque yo antes decía, antes de venir a Cristo, voy a ir a la iglesia cuando yo esté bien. No voy a ser hipócrita, decía. Pero miren, hermano, fue otro hipócrita, hermanos. Aleluya. Fui otro hipócrita que vino a los pies del Señor cuando realmente estaba mal. Amén. Ningún ser humano que diga eso va a venir a Cristo cuando está bien. Más se le olvida, hermanos. Sí, Jesús. Más se olvida el Señor, más se olvida de que hay un Dios. Ujú. Cuando el ser humano está bien económicamente, físicamente, se le olvida que hay un Dios. Sí, Señor. Y no puede ver la realidad. Oh, Jesús. Pero cuando realmente llega ese vacío espiritual que a todo ser humano le llega. Todo ser humano tiene ese vacío espiritual. La diferencia es que muchos hacemos caso al llamado. Así es. Otros no hacen caso a ese llamado. Entonces, solamente tocando fondo el ser humano puede llegar a los pies de Cristo. Solamente ahí puede ver la realidad de lo que ha pasado, de lo que ha hecho. Sí, Señor. Solamente ahí, hermano, porque como le digo, yo decía, no voy a ser un hipócrita, voy a buscar a Dios cuando esté mal, no voy a hacerlo cuando esté bien. No, hermano. Y realmente aquí estamos llenos de hipócritas. Claro. Estamos llenos de hipócritas. Sí, Señor. Antes de venir al Señor éramos hipócritas. Sí. Y posiblemente podamos tener todavía ahí rasguitos de eso, pero el Señor nos va a ir perfeccionando. Amén. Y vamos a ir Gloria luchando al con Rey. eso, hermanos. Bendito. Pero realmente, solamente en la angustia, cuando realmente tocamos fondo, podemos ver. Y si el Señor tiene misericordia de nosotros, hermanos. Clama a mí, yo te responderé, dice. Que Él dice, no rechaza un corazón contrito y humillado. Sí, hermano. Señor. Y ese momento llegó a nuestras vidas. Oh, sí, Jesús. Clamamos con un corazón contrito y humillado delante de Él, hermanos. Y Él tuvo misericordia de nosotros. Así es. Y lo podemos ver y somos testigos, hermanos, de esa misericordia. Por eso estamos usted y yo aquí en este día, hermanos. Él nos hizo una operación, como decía, profunda, hermanos. El Señor derramó un poco de su sangre, porque déjeme decirle, estaba averiguando que en las partículas de la saliva va partículas de sangre también. Entonces, el Señor, imagínense, con su sangre ya estaba haciendo milagros. Así es. Escupió, dice. Entonces, esa sangre, que es poquito de sangre que iba en la saliva, le devolvió la vista al cielo. Así Imagínese usted y yo ahora que Él derramó toda su sangre por nosotros, por el perdón de nuestros Aleluya. pecados. Imagínese qué maravilloso es el Señor. Derramó toda su sangre para que usted y yo fuéramos lavados completamente Gloria del a Dios. pecado, hermanos, y pudiéramos tener la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. O sea, Amén. mire qué maravilloso es el Señor, hermano. Cositas así chiquititas, como le digo. Mire cómo el Señor nos muestra su poder y su gloria. Así es. Realmente es algo maravilloso y doy gracias al Señor porque esas cositas a veces no las relacionamos con Dios, pero todo lo que existe va relacionado a Dios. Así es. Todo lo que existe va hacia Dios, hermanos. Todo habla de Dios, hermanos. Si no nacemos de nuevo, no podremos ver el reino de Dios, hermanos, como dice allá en Juan 3:3, que le decía a Nicodemo, que es el que no nace de nuevo, no puede ver la gloria de Dios. Y él no entendía esas palabras porque estaba pensando como un hombre. Pero realmente esas cosas solamente son espirituales, solamente el Señor. Espíritu nos lo va a revelar, hermanos. Amén. Ahora vemos con claridad, hermanos, disfrutamos y nos maravillamos por todo lo que Dios ha creado, como le decía anteriormente. Es algo maravilloso disfrutar todo lo que ha creado el Señor. O sea, bueno, yo no sé, a ustedes en lo personal, a mí me encantaría ir al espacio, hermano, y ver todo aquello que el Señor ha hecho. O sea, los planetas, tantas cosas que el Señor ha creado. A mí en lo personal me encantaría, hermano. Sí, Señor. Y como todos niños, creo que la mayoría de niños cuando estábamos niños queríamos ser astronautas, queríamos ir allá al universo a ver todo eso.
Y realmente es algo maravilloso y es algo que un día lo vamos a disfrutar, hermanos. Lo vamos a ver, tal vez no ahorita, pero cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando Él venga, vamos a poder ver todo lo que Él ha creado, hermano. Vamos a entender un montón de cosas, porque en este mundo solo nos ha revelado pequeñas cosas. Dice que lo que es revelado es para el hombre y lo que no es revelado es para Dios. Dice. Entonces todo el día que el Señor venga y nos lleve a su presencia, vamos a entender muchas cosas, hermanos. Y vamos a poder disfrutar de cada una de ellas, hermanos. Gloria a Dios. Ahora comenzaremos cómo funciona todo perfectamente. Todo funciona perfectamente. El Señor ha dejado leyes naturales para la naturaleza, para nosotros, para nuestra creación. Él ha dejado en el ADN del ser humano instrucciones para que sea formado el ser humano en el vientre de la mujer. Imagínate, todo funciona perfectamente como Él es perfecto. No hay nadie perfecto, solamente Él. Amén. Gloria a Dios. Y todo funciona perfectamente, hermano, en nuestras vidas. Aunque hay momentos difíciles, pero sigue funcionando perfectamente. ¿Sabe por qué? Porque la luz de Cristo alumbra nuestras vidas. Amén. Así es. Todo funciona perfectamente porque la luz de Cristo alumbra nuestras vidas. Y gracias a ello podemos ver. Y eso es decir una gran cosa. Que a pesar que todo vaya mal, que todos veamos que no nos sale bien, pero la luz de Cristo nos alumbra. Y eso es perfecto. Es perfecto, hermanos. ¿O no es perfecto, hermanos? Es perfecto porque la luz de Cristo nos alumbra, hermano. Ahora sí vemos bien, hermano. No hay excusas para decir no la vi venir, como hay un dicho que dice, ¿no? Es que no la vi venir, hermano. No, hermanos. Ahora podemos ver bien perfectamente. Y entendemos cuando las cosas vienen de Dios y cuando no vienen de Dios. Ahora podemos ir caminando y vemos el obstáculo. Voy a ir por otro lado, ¡pum!, tropezamos. Pero podemos ver, hermanos, y entender que hay algo ahí que nos puede hacer tropezar. Así es. Que nos puede desviar, que nos puede hacer caer. Y muchas veces, como le digo, volteamos a ver a otro lado para tropezarnos por adrede. Ay, Señor. Decimos, voy a experimentar a ver qué pasa. Y es peligroso, hermano. Amén. Es peligroso realmente. Como dice allá en el Salmo 119, versículo 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él alumbra nuestro camino. Así es. Entonces usted y yo podemos ver claramente. No hay excusa, hermano. Sí, posiblemente hay momentos que andamos distraídos y andamos pensando tantas cosas en los afanes de este mundo, como le digo, que muchas veces nos dejamos llevar por los afanes de este mundo. Hay una película en la plataforma de Disney que se llama Soul, que significa alma. Hay un pedacito, para no contar todo, hay un pedacito donde sale que hay como unas dimensiones. Y en una dimensión aparecen un montón de figuras como hombres, pero que van con la cabeza agachadas y hablando un montón de cosas y todo oscuro. Y le explican ahí al protagonista, es una caricatura, y le dice de que es porque están preocupados por todos los afanes que tienen en este mundo. Entonces son cubiertos con una materia que no los permite salir de eso. Y hasta que la luz les alumbra, ellos pueden ser liberados. Entonces se viene a la mente que muchas veces andamos llorando. Están preocupados por los afanes, están preocupados por esto, por lo otro. Y sí, es cierto, somos humanos y nos vamos a preocupar, hermanos. Pero realmente hay que confiar en el Señor. Que la luz de Cristo está alumbrando nuestras vidas, hermanos. Y que realmente, yo no sé, pero el cristiano que no se quiera morir realmente no sé qué está deseando, hermanos. Porque en este mundo no hay nada bueno, hermanos. Lo único bueno que hubo es que el Señor nos mostró su misericordia. Amén. Que nos dio la salvación, el perdón de nuestros pecados. Lo único bueno, hermano. Y nuestra familia, nuestros hijos, sí. Pero de ir para allá, no hay nada bueno, hermanos. Porque también dice la palabra que los hijos son un regalo de Dios, es una bendición. Entonces también son buenos. Pero lo que le quiero dar a entender es que yo sí muchas veces he dicho al Señor, ay Señor, me encantaría que me llevara ya a tu presencia. Porque hay tantas cosas aquí que uno lo desesperan, lo desaniman y dice uno, ay no, ya no puedo más. Pero realmente, como dice, si creemos en la palabra de Dios que el morir es ganancia, realmente es ganancia, hermano. Es ganancia. Cuando usted muere y está en Cristo, es ganancia porque sabe que va a la presencia del Señor. Amén. Es ganancia porque ya no va a haber lloro, no va a haber dolor, no va a haber lamento, no va a haber nada, hermanos. Adiós las preocupaciones. Sí, Señor. O sea,
Es ganancia, hermano. Amén. Realmente es algo maravilloso, hermano. Realmente Aleluya. partir de este mundo es maravilloso, hermanos. Como decía, porque la luz de Cristo alumbra nuestro camino y todo nuestro alrededor, hermanos. Dios ha reflejado su luz en Cristo para que ella llegue hacia nosotros, hermanos. Dios es el que dio la luz. Pero, ¿cómo le explicaría? Sabemos que Jesús es Dios Hijo, ¿verdad? Sabemos que es Dios. Entonces, la luz del Hijo alumbró nuestras vidas. Claro. Ahora usted y yo podemos ver, así como le explicaba al principio, que la luz ya trae los colores, golpea el objeto y nosotros podemos ver. Así pasa con Cristo. La luz de Dios fue reflejada en Él, para que usted y yo la podamos ver. Amén, amén. Así fue. Fue reflejada la luz de Dios en Él y ahora podemos usted y yo ver. Mire qué maravilloso, hermano. Quiero que me acompañen, hermanos, a leer Hechos 26, versículo 18. Hechos 26, versículo 18. Gloria al Señor. Hechos 26, versículo 18, dice la palabra de Dios. 26, 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, hermanos. Aquí Pablo hablaba de su conversión, hermanos, y cómo el Señor lo había convertido. Y él dice que el Señor decía esto, que le decía, lo enviaba para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios. Eso pasó con nosotros. La luz de Cristo fue reflejada, la luz de Cristo llegó a nuestras vidas y ahora ustedes podemos ver y hemos recibido perdón de pecados y hemos recibido la herencia de Cristo, que es la vida eterna y la santificación en Él, hermano. Amén, Es algo aleluya. maravilloso, hermano. También Señor. dice allá en 2 Corintios 4, 16. A ver, 2 Corintios 4, 16, dice la palabra del Señor: por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior obstante se renueva día con día, hermano. Perdón, hermano, es 4:6, disculpe, 4:6. Pero también eso es importante, que nuestro cuerpo y nuestro ser se va renovando día con día, hermanos. Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oiga, hermano, leíamos en Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, que todo estaba desordenado, estaba vacío y en tinieblas, hermano, pero aún ahí se movía el Espíritu de Dios. Amén, amén. Entonces, si leemos aquí, dice que resplandeció la luz de Cristo, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, como el Señor dijo que se haga la luz, hizo la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones, hermanos, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz, dice, de las aguas. Ese Espíritu de Dios es el que se mueve en medio de nosotros, hermanos. Ese Espíritu de Dios es el que nos ha revelado quién es el Señor, que es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador, hermano. Él nos ha dado nuevamente, mejor dicho, nos dio la vista, porque antes no mirábamos. Ahora sí podemos ver, hermanos, gracias a la luz de Cristo que ha sido reflejada en nuestras vidas. Gloria al Señor. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y le decimos: buen Dios y Padre que estás en los cielos,